Bienvenidos a Trace Criminal, el canal donde desentrañamos las historias más oscuras y escalofriantes de los criminales que marcaron la historia. Hoy les traemos un caso particularmente espeluznante y profundamente inquietante. Hablaremos del Dr. Harold Frederick Shipman, conocido también como el Doctor Muerte. Imaginemos un escenario, un médico, alguien a quien la sociedad confía con su vida, alguien que, con una sonrisa tranquilizadora y un estetoscopio al cuello, esconde un monstruoso secreto. Entre las décadas de 1970 y 1990, Harold Shipman se ganó la confianza de cientos de pacientes en Inglaterra, mientras llevaba a cabo una de las cadenas de asesinatos más largas y crueles jamás registradas. ¿Cómo es posible que un hombre aparentemente ejemplar lograra manipular y asesinar a más de 200 personas sin ser detectado durante años? ¿Qué falló en el sistema para que nadie lo detuviera a tiempo? Acompáñenme en este viaje que no solo revela los oscuros secretos de Shipman, sino que también expone la fragilidad de las instituciones diseñadas para protegernos. Comencemos esta historia, un relato que pondrá en duda la confianza que depositamos en quienes juraron salvar vidas. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra, en una familia de clase trabajadora. Era el segundo de 3 hijos y creció en un entorno humilde. Desde pequeño, Harold demostró ser un niño peculiar. Tenía un carácter reservado, perfeccionista y parecía mantenerse al margen de otros niños de su edad. Sin embargo, lo que realmente marcó la vida de Harold fue su relación con su madre, Vera Shipman. Vera era una mujer dominante, estricta y profundamente autoritaria. Desde temprana edad, controló cada aspecto de la vida de su hijo. A menudo lo aislaba de otros niños, creando una dependencia emocional entre ambos. Harold aprendió a complacerla y obedecerla sin cuestionamientos. Cuando Harold tenía 17 años, su madre fue diagnosticada con un cáncer terminal. Durante los últimos meses de su vida, Vera dependía de fuertes dosis de morfina para aliviar el dolor insoportable que le causaba la enfermedad. Harold presenciaba cómo los médicos visitaban su casa, administraban la droga y, casi mágicamente, el sufrimiento de su madre desaparecía momentáneamente. Este evento dejó una huella profunda en él. El 21 de junio de 1963, Vera murió frente a Harold. El joven de 17 años observó cómo la morfina, el símbolo de alivio y control, apagaba la vida de la mujer que había sido su universo. Aunque su muerte fue trágica, también encendió una chispa en Harold, la fascinación por el control sobre la vida y la muerte. Con la muerte de su madre como un motor, Harold decidió estudiar medicina. En 1965, se inscribió en la Escuela de Medicina de Leeds, una de las más prestigiosas de Inglaterra. Allí, Harold destacó académicamente, pero su carácter reservado y distante lo mantenía apartado de sus compañeros. Los años universitarios de Shipman no fueron sencillos. Aunque era un estudiante brillante, mostraba señales de arrogancia y falta de empatía hacia sus compañeros y pacientes. Estas actitudes pasarían desapercibidas por sus profesores, quienes lo consideraban un estudiante prometedor. En 1970, Shipman se graduó como médico y comenzó a trabajar en hospitales de Yorkshire. Fue durante esta etapa que conoció a Primrose Mayos Toby, una mujer tranquila y devota con quien se casó poco después. Juntos formaron lo que parecía ser una familia ejemplar. Sin embargo, ya en estos primeros años de su carrera médica, empezaron a surgir señales inquietantes. Mientras trabajaba en Pontefract General Infirmary, Harold fue descubierto falsificando recetas médicas para obtener petidina, un potente analgésico opioide. Usaba la droga para consumo personal, algo que justificó diciendo que lo ayudaba a manejar el estrés del trabajo. Este incidente marcó un punto de inflexión. Aunque fue arrestado y multado, sorprendentemente no perdió su licencia médica. En lugar de ser expulsado de la profesión, Harold simplemente cambió de lugar de trabajo,
llevando consigo un oscuro secreto que pronto se convertiría en algo mucho peor. En 1977, Harold Shipman se mudó a Hyde, un pequeño pueblo en las afueras de Manchester. Aquí, comenzó a trabajar en una consulta médica como médico general, ganándose rápidamente la confianza y el cariño de la comunidad. Pero detrás de esa fachada amable y confiable, Shipman comenzó a llevar a cabo su macabro plan. Sus víctimas eran principalmente mujeres mayores, personas vulnerables que confiaban plenamente en su médico de cabecera. Shipman las visitaba en sus casas, les administraba una dosis letal de morfina y, en cuestión de minutos, ellas dejaban de respirar. Lo más perturbador era su capacidad para manipular los registros médicos y los certificados de defunción. Harold anotaba causas de muerte naturales, como ataques cardíacos o enfermedades relacionadas con la edad. En muchos casos, las familias ni siquiera sospechaban, ya que creían que sus seres queridos habían fallecido pacíficamente bajo el cuidado de un médico atento. Con el paso de los años, Harold Shipman perfeccionó su modus operandi, volviéndose más audaz y eficiente. Entre 1977 y 1998, cometió más de 200 asesinatos, pero lo más perturbador no eran los números, sino la frialdad y meticulosidad con la que actuaba. Shipman seleccionaba a sus víctimas cuidadosamente. Prefería pacientes mayores, especialmente mujeres de más de 70 años, muchas de las cuales vivían solas o tenían familias que confiaban completamente en el médico. Visitaba sus casas bajo el pretexto de un chequeo rutinario, administraba una dosis letal de morfina y observaba cómo la vida abandonaba sus cuerpos. En muchos casos, él mismo firmaba los certificados de defunción, asegurando que la causa de la muerte fuera atribuida a condiciones médicas previas. Este control absoluto sobre las circunstancias de cada muerte le permitía operar sin ser detectado por años. Sin embargo, su comportamiento no era completamente invisible. Algunos colegas comenzaron a notar patrones sospechosos en su práctica. ¿Por qué tantos de sus pacientes morían poco después de ser tratados por él? ¿Y por qué siempre parecía estar presente en sus últimos momentos? Estas preguntas rondaban en el aire, pero nadie las perseguía lo suficiente como para detenerlo. El principio del fin para Harold Shipman comenzó en 1998, con la muerte de Kathleen Grundy, una exalcaldesa muy respetada de Hyde. Kathleen, una mujer activa y saludable de 81 años, fue encontrada muerta en su casa poco después de una visita de Shipman. Lo que hizo de este caso un punto de inflexión fue un documento que llegó a manos de la hija de Kathleen, Angela Woodruff, una abogada experimentada. Este documento, supuestamente el testamento de su madre, dejaba toda su herencia de casi 400,000 libras esterlinas a Shipman. Angela, desconfiada por naturaleza, sabía que algo no cuadraba. Su madre nunca habría hecho algo tan fuera de lugar. Angela llevó sus sospechas a la policía, lo que desencadenó una investigación exhaustiva. El cuerpo de Kathleen fue exhumado, y los resultados de la autopsia fueron reveladores. Tenía una dosis letal de morfina en su sistema, administrada poco antes de su muerte. Este descubrimiento fue el comienzo de una investigación que expondría la verdadera magnitud de los crímenes de Shipman. Tras las revelaciones en el caso de Kathleen Grundy, la policía comenzó a revisar otros certificados de defunción firmados por Harold Shipman. Encontraron un patrón inquietante: la mayoría de las muertes ocurrían en las casas de los pacientes, y casi todas las víctimas eran mujeres mayores. Además, se descubrió que Shipman tenía un historial sospechoso de manipulación de recetas médicas. Había estado obteniendo grandes cantidades de morfina y otros opioides que nunca llegaban a los registros de sus pacientes. En septiembre de 1998, Shipman fue arrestado y llevado a juicio. La investigación no solo se centró en los 15 asesinatos iniciales, sino que destapó una red mucho más amplia de víctimas. Se cree que comenzó a matar en la década de 1970,
y continuó durante más de 2 décadas sin ser detectado. El juicio de Harold Shipman comenzó en octubre de 1999 y duró casi 6 meses. Fue acusado formalmente de 15 asesinatos, aunque se sospechaba que sus víctimas superaban las 200. Durante el juicio, Shipman mantuvo una actitud fría y desafiante, negando todas las acusaciones a pesar de las pruebas contundentes en su contra. La evidencia presentada incluía documentos falsificados, testimonios de colegas y pacientes sobrevivientes, y los resultados de autopsias que mostraban dosis letales de morfina en las víctimas. El veredicto final fue claro: culpable. Harold Shipman fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. El juez lo describió como malvado más allá de lo imaginable, un hombre que traicionó la confianza de sus pacientes y sus familias de la manera más atroz posible. En 2004, Harold Shipman fue encontrado muerto en su celda, habiéndose ahorcado con las sábanas de su cama. Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta. Nunca mostró remordimiento ni explicó sus motivos. El caso de Shipman dejó una marca indeleble en la sociedad británica y en la medicina en general. Cambió para siempre las normas sobre cómo se supervisa a los médicos y cómo se investigan las muertes en el ámbito médico. Sin embargo, el legado más oscuro de Shipman no está en las reformas que siguieron, sino en el dolor y la pérdida que dejó en cientos de familias que confiaron en él. Gracias por acompañarnos en esta extensa y detallada exploración de uno de los casos más perturbadores de la historia criminal. Harold Shipman no solo traicionó a sus pacientes, sino que también expuso las fallas de un sistema que debería haberlo detenido mucho antes. Si este caso les ha impactado tanto como a mí, no olviden dejar su opinión en los comentarios. Suscríbanse para más historias como esta en Trace Criminal. Hasta la próxima.